Hola a todos y todas, ¿cómo andan? El objetivo de esta presentación va a ser introducirnos un poco en el pensamiento y en la teoría de Raúl Civecchi, investigador, docente, militante uruguayo, que se dedicó a lo largo de su vida al estudio de los movimientos sociales en América Latina. Para esto propongo dos preguntas que van a guiar mi presentación. La primera de ellas es ¿qué son los movimientos sociales o sociedades en movimiento? Y la segunda, ¿de qué manera estudia estos movimientos? ¿Qué métodos, qué pasos sigue para el estudio de los mismos? Bien, pasamos a la siguiente diapositiva, en la que me pregunto específicamente qué son los movimientos sociales. Bien, la categoría movimiento social es un concepto en realidad heredado del primer mundo, y nació para conceptualizar las prácticas a nivel teórico de movimientos que surgieron tanto en Estados Unidos como en Europa. Movimientos de derechos civiles, de mujeres, ecologistas, pacifistas. Y en América Latina lo que ocurre es que se han desarrollado otro tipo de movimientos que corresponden a la comunidad indígena, a la comunidad afro, a la comunidad urbano-periférica, que estas denominaciones, o esta denominación en tanto movimiento social, puede llegar a servir, pero en realidad nos queda un poco corta para definir a lo que él denomina como sociedades en movimiento. Entonces se pregunta, bueno, ¿cuáles son las características principales de estas sociedades? Una característica que quizás esta comparte con el movimiento social es que pueden llegar a tener una relación con el Estado, de resistencia, de enfrentamiento o exigencia. En realidad, lo que diferencia a estas sociedades en movimiento de los movimientos sociales es que no están interesados o interesadas en integrar las burocracias estatales y dichas estructuras, sino que pueden estar más o menos interesados o interesadas en reclamarle y en demandarle por el cumplimiento de ciertos derechos o conquistas sociales, pero sin embargo ese no es el punto principal. El punto principal es que sus prácticas cotidianas en realidad lo que hacen es crear y construir mundos otros, crear mundos nuevos. Y este es el punto que en realidad la categoría movimiento social no permite abordar, se queda corto en algún punto. Esos espacios lo que hacen al desarrollar este tipo de prácticas es construir un mundo distinto al hegemónico. Es la creación de una práctica social, individual y colectiva que tiene básicamente una característica determinante, que es el anclaje territorial. Han tomado un territorio, ya sea a nivel urbano o a nivel rural, y es en este territorio donde desarrollan su vida, desarrollan relaciones sociales que construyen otro modo de crear trabajo, vivienda, salud y educación. Entonces estas relaciones que se dan en los territorios son heterogéneas a las relaciones dominantes de la sociedad capitalista occidental. Y son las que permiten la creación de un mundo otro, de crear algo distinto a lo que ya conocemos. Bien, acá voy a hacer como una digresión que me parece como interesante pensar cómo al ingresar una categoría de manera crítica, como puede ser la de movimiento social, que nació en latitudes súper distintas a los movimientos que se dan en Latinoamérica, puede a veces jugarnos como una mala pasada, porque no va a permitir nunca una categoría nacida en otro espacio geográfico y temporal completamente distinto, definir de manera completa y acabada lo que ocurre en territorios distintos, como en este caso en Latinoamérica. Entonces él propone crear, hacer un giro a nivel conceptual, proponer un nuevo término que igualmente dice es provisorio. Por ahora a mí me sirve aplicar este término para entender y comprender las prácticas que se dan en los territorios y en estos movimientos, pero sin embargo quizás en algún momento llegue alguno mejor. Pero bueno, está esta idea de no incorporar de manera acrítica esta categoría de movimiento social. Bien, en la próxima diapo me pregunto de qué manera Civecchi produce su investigación acerca de estos movimientos. Y para esto propongo 3 puntos que se encuentran súper relacionados entre sí. El primero de ellos dice, busca comprender el sentido de estas prácticas para potenciarlas y expandirlas. Entonces lo que vimos en la diapo anterior es que básicamente lo que a él le interesa es este segundo punto de la sociedad en movimiento, de las prácticas para crear mundos nuevos. Entonces, si él quiere ver las prácticas, va a
interesado en comprender el sentido de las mismas, y su objetivo va a ser potenciarlas y expandirlas. Esta idea de comprensión y comprender es bastante interesante porque lo concibe como un acto creativo, que supone ir más allá de lo que existe, supone interpretar estas prácticas, y al comprenderlas, lo que se está haciendo en realidad es accionar sobre el mundo. Y el objetivo de esa acción debe ser potenciar y expandir estas creaciones novedosas. En segundo lugar, me pregunto cómo concibe a los movimientos, cuál es el lugar que le da en la investigación, ¿no? a los movimientos. Entonces, a priori, los concibe por fuera de la dicotomía sujeto-objeto. Él dice que los movimientos ponen en cuestión una de las herencias de la modernidad capitalista occidental, que consiste en clasificar y jerarquizar las diferencias. Y lo que hace en realidad de esta manera es legitimar un lugar de poder. En este caso, la relación sujeto-objeto es cuestionada y busca salirse de la idea justamente del pueblo como objeto de estudio, ya que esta idea impide el crecimiento del movimiento. Si existe un objeto de estudio, que puede ser en este caso un movimiento o el pueblo, y un sujeto, en tanto investigador o investigadora, que tiene el saber, y en este caso la legitimidad de producir saber sobre ese otro, que lo concibe como algo estéril y fijado en el tiempo, justamente estamos haciendo completamente lo contrario a comprender las prácticas que se producen básicamente en movimiento, en un movimiento histórico y en un lugar particular. Entonces, lo que dice que también para potenciar este tipo de prácticas y poder expandirlas, los movimientos lo que tienen que hacer en realidad es buscar sus propias categorizaciones, su propia manera de entender a la realidad, sus propios conceptos, sus propias teorías, que no entren en contradicción y no violenten su propia cosmovisión. Uno de los ejemplos que pone es que nunca vamos a entender a lo indígena si lo tomamos desde la ciencia positivista occidental, porque mismo lo indígena no concibe las dicotomías o esta idea de la oposición entre sujeto y objeto como parte mismo de su cosmovisión, de su manera de entender a la realidad. Entonces, lo que se tiene que intentar hacer, y uno de los mayores desafíos, es poder comprender esa otra cosmovisión, y para comprenderla es respetarla de una manera no jerárquica, no pensar que uno tiene el saber y el otro no lo tiene. Bien, y esto nos lleva a nuestro tercer punto, que se relaciona con identificar y vincular. O sea, él identifica y básicamente se vincula con un nuevo sujeto de creación de conocimiento. Entonces, al situarnos en este otro mundo, surgen también nuevos pensamientos y nuevos pensadores. ¿Esto qué quiere decir? Hasta ese momento, o hasta el momento en que él realizó esta producción, y hasta hoy día, nos resulta difícil escuchar esas otras voces, y los únicos y las únicas legitimados en la producción de conocimiento son los estados, las academias y quizás inclusive los partidos, él dice. Ahora, en realidad, los movimientos tienen la capacidad de producir teorías encarnadas en sus propias relaciones de existencia. Entonces, esto supone un giro epistémico, difícil de asumir para nosotros y nosotras los y las intelectuales, porque significa básicamente perder la exclusividad de la producción del saber. Eso quiere decir perder el privilegio en la producción del saber. Implica que algo se democratice, que sea un poco más horizontal. Entonces, lo nuevo es que estos sujetos subalternos se están construyendo no solo como sujetos culturales y sujetos políticos, sino también como sujetos a nivel teórico. Bien, acá lo que propongo que pensemos un poco juntos es la dimensión metodológica. En primer lugar me pregunto, y me parece algo bastante interesante de preguntarnos, ¿cuál es la posición del investigador o de la investigadora en sus procedimientos para producir conocimiento? Entonces, me fui de la diapo, la idea sería crear un saber que significa emprender un diálogo teórico entre las diferentes culturas, pero este diálogo, como ya vimos, que no se produzca de manera jerárquica, sino trabajar para crear nuevos marcos conceptuales y teóricos que busquen la comprensión de la alteridad, ¿no? De lo distinto.
Entonces, para realizar esto, este movimiento, lo que reclama es compromiso con el movimiento y asumir una posición política de intervención en la realidad. Ya el hecho de producir un saber de este tipo es una manera de intervenir políticamente sobre la realidad. Producir ciencia es producir un tipo de política. Es una manera de intervenir sobre la realidad. Entonces, asumir un compromiso con el movimiento no significa tampoco integrar la organización, sino lograr cierta empatía, conmoverse con sus prácticas y crear en ese mismo acto de la investigación algo que atrape al mismo investigador o investigadora y lo reconfigure, en la medida también que ese investigador o investigadora contribuye a potenciar el mismo movimiento. O sea, hay un cambio por parte de las dos partes, sería. Entonces lo decisivo no es quién habla, no importa quién habla. O sea, la idea en realidad es que no sea desde un lugar burocráticamente establecido, ya sea el partido o la academia, sino que se hable dándole lugar a todos los pensamientos y a todas las maneras de comprender el mundo, o sea que se hable básicamente en movimiento. Y como última pregunta acá, propongo pensar qué técnicas e instrumentos propone Civechi para realizar la investigación. En este sentido, si pensamos que él busca comprender prácticas que se dan en territorio, lo mejor, o en realidad lo que dice, esto es imposible hacerlo si no es in situ, o sea, si no es situado y anclado también en territorio como sean esas prácticas. Entonces hay algo de que tiene que pasar por la dimensión corporal, hay que vivirlo en un punto, al movimiento, para poder comprenderlo. Entonces es a partir de la escucha, es a partir de tomar notas de manera consciente y cotidiana, de realizar etnografías extensas o parajes extensos en donde se dan mismo estas luchas y estas organizaciones, los modos que él propone también, o que suponemos que él se adquirió esas herramientas para desarrollarlas durante su investigación. Bien, y por último propongo también pensar, bueno, cuál es el desafío, entendiendo estos movimientos como organizaciones, para nosotros y nosotras como futuros educadores y educadoras. Y una de las cosas que él desliza y que me parece bastante interesante pensar es aprender de estas experiencias y tratar de trasladarlas o contaminarnos de ellas. Obviamente en nuestros trabajos y en nuestras prácticas cotidianas nos movemos en instituciones que son completamente burocráticas, modernas, occidentales, pero en un punto hay que ver cuáles son los intersticios de esas instituciones, de qué manera podemos empaparnos para producir el encuentro, para producir algo distinto y en definitiva para producir otros mundos. Entonces, propongo pensar esto, propongo pensar, bueno, qué otros desafíos también para que pensemos juntos en relación a esta manera de hacer ciencia y de producir conocimiento. Una de las cuales ahora me surge, que puede estar bueno pensar, es en qué medida nuestras prácticas cotidianas contribuyen a crear otros mundos y en qué medida contribuyen a reproducir el mundo ya existente. Entonces, en qué medida también nos ponen en una posición incómoda de reflexionar sobre nuestras prácticas cotidianas. Bueno, gracias, espero que les haya gustado la presentación. Cualquier duda o consulta quedo súper abierta a que me las hagan, no tengo absolutamente ningún problema, me parece que puede estar bueno también generar un intercambio. Acá pongo las referencias, como pueden ver, no solo me guié por el video y el texto subido al aula, sino que también me leí otra bibliografía, que si están interesados y interesadas pueden tomar nota porque está todo online, y si no me preguntan y se las paso. Así que bueno, nada, les agradezco por haberme escuchado y nos estamos viendo muy pronto.